Hola, si sos un seguidor de Cristo, te quiero compartir en breves minutos una explicación sobre un concepto muy importante para los seguidores de Cristo, que es el tema de la muerte al pecado. Esto se encuentra registrado y explicado por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6 y también lo menciona el apóstol Pedro en 2 Pedro 2. En Romanos 6 Pablo dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y Pablo dice que nosotros estamos, a través de Cristo, muertos al pecado, 1 Pedro 2, muertos al pecado y vivos a la justicia. ¿Qué es este concepto tan raro que a mí me costó muchísimo en 50 y pico de años lograr comprenderlo y entenderlo? ¿Qué significa esto de muerto al pecado? Pablo dice que a través de la obra de Cristo en la cruz se produce en el creyente una muerte al pecado. Dice Pablo en los versículos siguientes, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Él volvió a la vida por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Así que la muerte de Cristo en la cruz, que fue la muerte a través de la cual Dios mostró su amor, porque en ese sacrificio en la cruz, Dios aplicó la condena que merecíamos nosotros. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, llevó esa condena. Él es nuestro sustituto. Y a partir y en base a ese sacrificio, a esa muerte de un inocente que cargó el pecado de los culpables, sobre esa base tan firme, Dios hoy da perdón y salvación a todos, ¿sí? Pero dice Pablo, además del perdón y de la salvación y de la vida eterna, en este mundo se produce una separación entre el cristiano y el pecado. De tal forma que el cristiano está muerto al mundo del pecado. Pablo dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No, nada que ver. El pecado es algo que está aparte del cristiano. ¿Pero en qué sentido? Porque nosotros pecamos. Se nos sale la cadena todos los días en algún aspecto, en alguna cosa. Por más que como seguidores de Cristo lo amamos tanto, que estamos tratando cada día de mejorar y de evitar el pecado, por ahí se nos sale, se nos escapa. De hecho, entre paréntesis, el que practica el pecado y que lo hace livianamente y no le importa, es para dudar si realmente es un seguidor de Cristo. El verdadero seguidor de Cristo cada día tiene un propósito y es mortificar ese pecado en nosotros, darle muerte. Pero ¿cómo es el tema de que a través de la muerte de Cristo Dios nos considera muertos al pecado? Y una forma de ilustrarlo es a través de la película Sexto Sentido. Calculo que la mayoría la vio, y el que no la vio, ahí está el famoso actor Bruce Willis, que es el personaje central, que vamos a decirlo de entrada, él en la trama de la película, él está muerto, pero él no lo sabe. Y los que estamos viendo la película tampoco lo sabemos. Eso es algo que se devela al final de la película. El hecho es que él está muerto y no lo sabe, y él sigue interactuando, sigue yendo a los lugares, a su trabajo, va a su casa. Obviamente nadie lo registra porque él está muerto. Y él tampoco puede interactuar y afectar al mundo. Bueno, el punto de la película es que hay un niño que tiene un sexto sentido, y él sí puede verlo y puede interactuar porque tiene ese sexto sentido que es fantasioso. En la vida real, los muertos se van al lugar de los muertos y ya no hay forma de que interactúen con el mundo y con el ámbito de los vivos. Se produce una separación irreconciliable a través de la muerte. Los muertos ya no participan ni tienen forma de actuar en el mundo de los vivos. Lo mismo pasa entre el cristiano y los pecados. ¿Saben por qué? Y yo lo entiendo así. Es porque desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista del juez de toda la tierra, de aquel que es justo, que es justicia, pero también es amor y por justicia, Él nos perdona sobre la base del sacrificio de Cristo. Y desde el punto de vista de Él, cuando el ser humano pone su fe en Cristo, cree en Él, lo abraza con toda su fuerza y su corazón, y pone en Dios y en Jesucristo su confianza de perdón, de salvación, dice la palabra de Dios que a partir de ese instante y de ese momento, Dios nos ve santos, limpios y sin mancha, y nos ve totalmente separados del pecado. Así que, si el cristiano, ocasionalmente en su lucha diaria, en la lucha que tenemos cada día contra el pecado, excepcionalmente, pero no como una práctica cotidiana, sino que excepcionalmente, se nos sale la cadena, como decimos, y caemos en pecado, delante de Dios, antes que le pidamos perdón, antes que confesemos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ese pecado ya no afecta a nuestra cuenta, a nuestra deuda, porque no hay deuda. El legajo
los antecedentes policiales o judiciales, la carpeta del cristiano, Dios la abre y no tiene nada dentro. Porque todo lo que estaba, todos los decretos y todos los pecados que estaban en nuestra contra, ya fueron saldados. Así que cuando nosotros, excepcionalmente, caemos en un pecado, para Dios es como que no ocurrió, porque ya lo perdonó. Eso es una excusa para decir, bueno, entonces pequemos, entonces démosle rienda suelta, porque total Dios nos ama y nos perdona. Justamente el argumento de Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces el verdadero seguidor de Cristo sabe que por más que peque, ese pecado no se anota en ningún registro porque no existe tal registro. Porque ya delante de Dios Él nos ve santos y sin mancha, puros y limpios de pecado. Entonces, eso, ¿qué le hace al cristiano? Lo motiva a poder dejar el pecado, a poder abandonar, a poder luchar contra el pecado. El camino y la senda de lo que se llama en el cristianismo el camino de la santificación, en donde cada día vamos evolucionando favorablemente, mejorando, pero esa mejora no es la base de nuestra salvación. No es que Dios nos salva porque nosotros vamos mejorando. La base, el fundamento del perdón, de la salvación, de la vida eterna del cristiano, es la obra de Cristo en la cruz, donde el que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia, justos delante de Él. Así que entonces, según Romanos capítulo 6, versículo 2 y los siguientes, el cristiano está muerto al pecado, ¿sí? Por más que por ahí se nos escapa algo y cada vez se nos tendría que ir escapando menos, ¿sí? Si estamos en la lucha y en el camino y en la senda cristiana, que es la lucha contra el pecado, ese es el llamamiento cristiano, la santificación. Repito, no es la base de nuestra salvación. La base de nuestra salvación es la obra de Cristo en la cruz. Y sobre esa obra es que Dios nos ve muertos al pecado, ¿sí? Entonces Pablo dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice Pablo, este concepto de la muerte al pecado es lo que se grafica y lo que se ilustra a través del bautismo cristiano. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte a través del bautismo, por el bautismo. A fin de que, como Él resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, cuando emergimos de esa agua del bautismo, comenzamos una nueva vida. Y en esa nueva vida estamos totalmente divorciados, separados para siempre del pecado y de la pecaminosidad. Así que, digamos, si hay un cristiano que practica el pecado, quizás no sea verdadero, o quizás no sea convertido realmente por el Espíritu Santo. Quizás sea convencido. Quizás asiste a una iglesia y cree que es creyente. Quizás esto que estoy diciendo, alguno puede decir, uy, pero ¿quién sos vos? Sí, la verdad que no soy nadie. Pero ¿saben qué? El Señor Jesús, al final del Sermón del Monte, Él mismo dijo, en el día del juicio final, en el último día, muchos van a venir a mí, y me van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hemos servido. Y el Señor les va a decir, no los conozco, hacedores de maldad. No los conozco. Así que mucha gente está convencida de que es seguidor de Cristo. ¿Y cómo se evidencia esto? Se evidencia porque practica el pecado. Practica el pecado y le da lo mismo. No le afecta. Lo toma livianamente. Pero Pablo dice, no. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo perseveraremos aún en él? El verdadero creyente, el seguidor de Cristo, tiene una guerra declarada cada día, desde que se levanta hasta que pone su cabeza en la almohada. Y es la lucha y es la guerra contra el pecado. ¿Y sobre qué base de entusiasmo y de motivación lo hacemos? Desde la motivación que, si se nos sale la cadena, tenemos una red. Tenemos, así como en el circo de los trapecistas, algo que nos resguarda. Y es que Dios nos ve separados del pecado. Y por más que se nos escape, para Él no cuenta. No cuenta. Esto no quita la responsabilidad de ir y confesar nuestros pecados. Y Dios es fiel y justo, pero Él ya perdonó todo en la cruz. Pecados pasados, presentes y futuros. Por eso hay una separación, una muerte. Hermoso pasaje de Romanos 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo? A fin de que a través de su resurrección nosotros volvamos a una nueva vida. Así que, seguidor de Cristo, te animo y juntos tenemos cada día un desafío. Luchar contra el egoísmo, la soberbia, la mentira, toda la gama de pecado, todas las tentaciones y todo lo que nos viene como deseo de nuestra vieja naturaleza para pecar, para desobedecer a Dios. Pero amamos tanto a Jesús. Estamos tan cautivados por su amor, por cuánto Él nos ama, por cuánto Él nos regala,
y sabiendo que Él nos demanda santidad, abandono del pecado, con alegría, con entusiasmo, caminamos esta senda de la santificación, cada día tratando de evitar el pecado. Y si esto es una realidad en tu vida, bueno, quédate tranquilo que sos un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Porque Dios te acepta porque sos buenito y te portás bien? No, 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 no. Es porque estás abandonando el pecado y es porque la base de nuestra salvación es el sacrificio expiatorio, o sea, Jesús murió por nosotros y sobre esa base tenemos el perdón y la vida eterna. Y a partir de esa realidad comenzamos una senda, tranquilos de que no está en juego el amor de Dios hacia nosotros. No, 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 porque Él ya nos ve muertos al pecado, separados. Caminamos una senda alegre, contentos, entusiasmados de que vamos a vencer nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestros pecados, y vamos a aprender cada día cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo, que eso es el núcleo de la ley y la voluntad de Dios. Amar a Dios y amar a los que nos rodean. Lo vamos aprendiendo cada día un poquito más, ¿sí? Sobre la tranquilidad de que no está en juego el amor de Dios hacia nosotros. Porque, repito, la carpeta de todos nuestros delitos y pecados ya fueron. Dios agarró esa hoja, hizo un bollo y la tiró al cesto de basura. La carpeta quedó vacía. Eso significa que estamos muertos al pecado, separados. Ya no tiene más nada que ver con nosotros. Así que esta es la buena noticia. La buena noticia de Dios para nosotros. Es que podemos transitar y vivir esta vida con esperanza de saber que un día vamos a estar con Dios, que vamos a ser salvos y que la señal de que realmente le amamos, el Señor mismo lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. Y si sos un simpatizante del cristianismo, pero ves que en tu vida hay pecado y pecado y pecado y que no te afecta, no te da lo mismo, no importa si pasan los años y no se ve una evolución, un progreso en tu vida, entonces replantéate si verdaderamente sos un hijo de Dios. Y si no, vení a Cristo y decirle de todo corazón, Señor, quiero abandonar el pecado, quiero pedirte perdón, quiero que me salves, quiero que seas mi Salvador y Señor de mi vida. No es solo Salvador, sino mi Señor, mi amo, el dueño de todo lo que soy y de lo que tengo y de mis pensamientos, de mi presente y de mi futuro. Eso es lo que Dios demanda de sus seguidores. Y esto no es, perder la vida, frustrar. No, al revés. Es donde encontramos verdaderamente, como siempre digo, la felicidad, la plenitud, la alegría y el sentido de la vida, porque para esto fuimos creados, para estar en una relación genuina de amor con Dios. Así que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, estos dos grandes apóstoles, los dos tiran un concepto, y es muy importante y muy central. ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte a través del bautismo? Y esa muerte, junto con Cristo, nos hace surgir a una nueva vida donde estamos separados, divorciados para siempre, delante de los ojos de Dios, del pecado. Así que bueno, repetitivo, pero en la repetición que el Espíritu Santo aplique este conocimiento tan importante de la vida y el sentido y el sendero cristiano. Lo que tenemos que hacer cada día, ¿sí?, es abandonar la oscuridad y llenarnos de la luz de Dios. Cada día más, hasta el día en que estemos en la luz del mediodía de su presencia para siempre. Así que te aliento con estas palabras y te las comparto, y que el Espíritu Santo las aplique en tu vida y en tu corazón y te sirva para acercarte con todo tu corazón a Dios. Gracias por escuchar, que tengas un hermoso día.